a nivel global, el hombre de esta época ha estado vinculado y ha sido afectado en su formación en todos los ámbitos por la tecnología. Al principio, cuando la pandemia apareció en el 2019, todos los países fueron impactados y se hicieron se hacía la misma pregunta. ¿Y ahora qué hacer? Porque debían reorientar la educación de que los hijos tenían que ir de manera presencial día por día, tomaban una mochila, se la terciaban al hombro y salían para la secuela. Y en la secuela, un maestro, usando el método tradicional de tiza y borrante, empezaba a desarrollar los contenidos establecidos por el Ministerio de Educación o por las autoridades de educación de todos los países. El 2019, que es el punto de inflexión de todo cuanto nosotros hemos visto en este destape del bajo rendimiento, del ciberacoso, de los contenidos en Internet, el impacto que ha producido la tecnología en todos los ámbitos de la vida, el Internet de las cosas. Incluso, voy a hacer un paréntesis, de que hay empresas que toda su línea electrónica está seteada para que si uno de los aparatos electrónicos está conectado a Internet, todos los otros se conecten en cascada de manera automática. Fíjense hasta dónde se tiene la perspectiva de la conexión del Internet a través de el Wi-Fi, como se pronuncia. Entonces hay una preocupación a nivel global. ¿Qué hacer? Fue la pregunta. Porque la realidad de repente golpeó a la especie humana de una manera abrupta, de una manera sorpresiva. Y entonces la salud, en la educación, en la misma vida, en el trabajo, de ahí es que surge el famoso concepto del teletrabajo, de que las empresas, la producción, la industria no podía paralizarse y se recurrió al teletrabajo. Usted va a trabajar desde la casa, pero también hubo una franja importantísima de trabajadores que fueron cesados, que fueron despedidos y que lo mandaron a la casa. Pero yo me voy a concentrar en los contenidos, en el ciberacoso, y se preguntaron qué hacer. Y se dieron cuenta cuando estaban ahí dando esa clase a través de las plataformas. Hay plataformas que se hicieron famosos. Ahí se habló de Teams, ahí se habló de famoso Zoom, ahí se hablaron de varias plataformas que permitieron a los profesores sentarse en las aulas y llegar a los niños que se conectaban con celulares, que se conectaban con laptops, a recibir la docencia, porque el mundo debía continuar. Mientras se combatía en un frente la pandemia, en otro frente el mundo seguía viviendo y seguía desenvolviéndose. Y hubo la intención entonces de crear, y se pensó de que era necesario de inmediato reconstruir y llevar esos contenidos que estaban en los libros de texto, llevarlo a forma digital, convertirlo en digital, para irle mostrando a los niños. Pero vaya sorpresa, cuando los niños se conectaban, ya los niños no tenían el maestro presencial que le decía: tú no estás poniendo atención, tú estás descuidado. Ya el niño se sentaba ahí a recibir la clase, posiblemente sin la supervisión del padre que se iba a trabajar, y se conectaba y abandonaba eso y se ponía a hacer otra cosa. Entonces, ¿qué sucedió posteriormente? Que cuando vinieron las evaluaciones, que se hicieron las evaluaciones de rigor, el mundo completo, no solamente la República Dominicana, sintió los efectos y el vacío
en el rendimiento y en el aprendizaje. Fue muy bajo. Y podría decirse entonces que los años perdidos en educación de la COVID, como consecuencia de la COVID-19. Pero ahí fue el inicio, ahí fue que aparecieron las aplicaciones que han permitido que los mismos estudiantes posteriormente se conectaran en juego de manera colectiva. Ellos no aprendieron los contenidos de los libros, pero sí aprendieron el uso de la tecnología para posteriormente conectarse a través de unos juegos que han creado, que son colectivos, que tú estando en Japón, tú estando en la República Dominicana, tú estando en el Ecuador, tú estando en Puerto Rico, tú estando en el Bronx de los Estados Unidos, en Santo Domingo, San Pedro de Macorís, tú puedas entrar en ese club de jugadores y ese juego entonces tiene determinadas reglas, tiene determinada trama y lo envuelve a ello dentro de la violencia, dentro de la cacería digital, una cacería digital donde hay un sujeto, donde hay un elemento, donde hay un objetivo en el juego, y eso fue entonces el aprendizaje, la consecuencia directa de aquellos momentos. Hoy países importantísimos, desarrollados, dicen y confiesan ellos en la evaluación que han hecho que le dieron rienda suelta al tipo de educación digital y lo consideran un error. Y han recurrido entonces a volver a los métodos del libro impreso y al lápiz de carbón. Estos juegos han creado una generación de hombres violentos, de jóvenes insensibles, de personas que no valoran el sacrificio de ellos disponer de estas condiciones exclusivas. Han creado un joven aislado, un huraño que vive apartado de todos esos contenidos que históricamente le daban cohesión, que le daban forma a la familia, de sentarse a una mesa, de disfrutar un almuerzo junto a la familia de manera colectiva. Este es un hombre que vive trancado en una habitación, en unos pantalones cortos, con una vestimenta, sin recortarse el pelo, conectado, que hasta la vista de ellos son totalmente diferentes, porque no percibe el exterior. Y eso tiene a la República Dominicana en una disyuntiva a través de Educa, que es la que discute y establece y consensua finalmente cuáles son los contenidos educativos. Entonces, este comentario viene a colación porque las autoridades, porque quienes van a planificar el año escolar, que ya están apareciendo esos títulos, que va a comenzar en agosto, el año escolar, deberán atinar bien el tiro, deberán afinar la puntería y deberán sortear nuevos elementos en el sistema de aprendizaje, en los contenidos, en la capacidad de moldear la conducta de los jóvenes dominicanos para poder hacer una sociedad que pueda apartarse de ese estudio que nosotros leíamos ahorita, que le llaman una resonancia magnética colectiva, y cuyo diagnóstico nos obliga a sacar de abajo como pueblo, como país y como sociedad para producir un hombre más cercano, más educado y más definido con los valores humanos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos ahora a ver, Jonás, vamos a ver cómo está la encuesta del grupo.